La fiscal Karina Caballero, buen día doctora, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien, estamos acá con el doctor Jorge Rolón Luna y Mauricio Lejarraga en el programa Por el Imperio de la Ley. Doctora, este caso del militar, ¿vos actuaste primeramente en este tema? Propiamente no, simplemente me han comunicado la situación por una cuestión de resguardo de la Policía Nacional que suele comunicar este tipo de situaciones eh, el sábado por la tarde. ¿La comunicación de la policía fue de un aprendido o de un demorado? ¿Cómo se entiende eso, doctora? Bueno, ellos para identificarle mejor y su situación personal le llevan a la comisaría de Morado y ahí solicitan instructivos a la fiscalía, ¿verdad?, sobre qué hacer con la persona. En este caso yo estaba de turno y bueno, me han comunicado por teléfono. Sí. ¿Y usted por teléfono levantó la aprehensión? Técnicamente no se diría de esa manera porque no estaba detenido. No, no, por eso, Estaba, la digamos que aprehensión, demorado. te hablo de Yo aprehensión. lo que yo hice fue no ordenar su detención. Ya. Yo no ordené detención alguna. Sí, por eso. O sea, viste que Ajá. está la aprehensión de 6 horas y a partir de Exacto, la, de así la, de la mismo. aprehensión 24 horas en cuanto a la detención, ¿verdad? Entonces, si Sí. no se ordena la detención, básicamente a contrario censo se levanta la aprehensión. Y sí, básicamente. Sí, 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 sí. ¿Y en base a qué no se construyó el tipo penal de tentativa acabada de hurto? Por eso Es se muy levantó. preliminar hablar de construir el hecho punible de tentativa acabada, porque primero hay que hacer un mínimo trabajo de verificación y recabar por lo menos la declaración testifical de los empleados que tuvieron acceso a esto o que pudieron ver o son testigos del hecho, además de las condiciones personales del denunciado. Y luego de tener eso mínimamente, ahí recién podemos hablar de acabado o inacabado, que ya sería un punto más allá Cuando se imputa, de en doctora, avance. cuando se imputa por simples elementos de sospecha con relación a la construcción de un tipo penal. Eso depende mucho de cada colega realmente. En mi caso particular, y es lo que yo te puedo hablar, yo no puedo hablar de los demás colegas, yo generalmente me aseguro de tener elementos básicos y sobre todo por las características de este hecho en particular que usted me está preguntando, si fuese yo la fiscal, cosa que aclaro ya que yo no voy a ser la fiscal designada porque solo actué por la guardia. Hoy seguramente ya se dio entrada y se le estará designando a un fiscal que va a ser el fiscal de la causa. Yo lo que haría en estos casos es tomar la declaración, saber cuándo se pagó, no se pagó, hay factura, no, la reparación del daño, y todos esos elementos van a pesar a la hora de decidir tomar una acción que hoy, el día de hoy se estará tomando seguramente por el fiscal que corresponda. Claro, nosotros en esta mesa somos convencidos de que el derecho penal tiene que ser en todos los casos la última ratio, la última respuesta que el Estado paraguayo da a un conflicto entre los ciudadanos. Con eso estamos sumamente de acuerdo, ¿verdad? No sé, ahí en esos términos no vamos a construir, ¿verdad? Pero cuando yo te pregunto, se construye un hecho punible, definitivamente cuando se presenta una imputación, básicamente dentro del dibujo de investigación fiscal se construye básicamente un tipo penal, o si no, no lo vas a imputar. Claro, totalmente de acuerdo. Lo que yo te estoy diciendo es más que es muy incipiente y muy temprano que me preguntes qué haría yo, porque la verdad que no tengo a la vista nada ni otros No, yo, elementos. yo la verdad que no te pregunté qué harías vos. Bueno, entendí mal entonces. Sí, lo que te pregunté nomás es que en base a qué se tomó la decisión de no detener a una persona que Porque hay la supuestamente. reparación de daño in Ujú. situ en el momento y además la policía refirió de que aparentemente el señor no se encontraba bien en estado de salud Eh, mental. y la policía Y le hizo. porque la víctima, digo, perdón, el denunciado estaba en la comisaría y se presentó un familiar de él que se hizo cargo de la situación y manifestó esa situación, por lo tanto se le da ese beneficio para que el día de hoy
él pueda explicar toda esa situación con un abogado de su confianza presente, Claro. porque acordate de que él solo puede declarar con su abogado de confianza en una indagatoria. Categórico. Claro. Conforme Entonces, al artículo 17. en ese momento se tenía que tomar la decisión acorde a lo que existía en ese momento y conforme a derecho, y eso fue lo que se hizo. Ya, doctora, ¿y qué pasa si ahora, por ejemplo, el Unicentro, creo que el local afectado, dice, no, él no pagó y se fue porque la policía le llevó? Y todo eso se va a saber hoy, con No, la no, declaración justamente de los empleados. No, yo digo nomás qué pasa con tu actuación, porque vos no tenés el documento, no tuviste nunca en mano ese documento del pago de los supuestos, de las supuestas cosas hurtadas. Estoy preguntando Pero la nomás. policía sí tuvo conocimiento de ese pago. Ya. Entiendo. Y la policía tiene un equipo de psicólogos y de forenses que No tienen ningún equipo de psicólogo y forense, pero nosotros medianamente tomamos estos casos, porque no es el único caso que yo tuve en mi unidad. Tengo muchísimos casos parecidos, solo que no salta a la prensa porque no se tratan de generales y no son personas comunes y corrientes. Casos de diversos tipos, adictos. Tengo problemas sociales de gente que entra al supermercado buscando qué comer, y también los casos de los que viven de esto, ¿verdad? Que son los delincuentes. Sí. Y este tipo de casos también. No es la primera vez que tenemos este tipo de casos, y a todos se le da el mismo tratamiento, sea quien sea, la ley igual para todos. No, eso es categórico. O sea, justamente nosotros tuvimos posiciones muy encontradas con una colega tuya que a una persona pero que yo no dejó quiero... la carne en el supermercado le imputó y pidió prisión, por ejemplo, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, no quiero discutir el criterio de los demás, porque yo solo puedo hablar de mí y de lo que yo hago. No, claro, nosotros tenemos que hablar contigo conforme a lo que expresa el Código Procesal Penal, Sí, ¿verdad? yo ya he tenido también casos de eso que vos estás comentando. Tuve ya varios casos. Son problemas sociales, más que nada. Sí, buenos días, señora. Jorge Rolón Luna le saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien. Tengo una pregunta. ¿Usted usó el vocablo de mora para referirse a lo que ocurrió con... ¿Mora? ¿Cómo? Demora. Ah, demorado. Es un sinónimo de aprendido temporal. Porque hasta donde yo sé, la figura de la demora no existe en nuestro ordenamiento jurídico. No existe. Por un lado, las dos únicas hipótesis de privación de libertad... Aprendido sería en este caso, así que vamos a hablar con propiedad según el código, ¿verdad? Bueno, pero quería terminar la idea. Las únicas dos hipótesis, como usted bien sabe, de privación de libertad son las contenidas en el artículo 12 de la Constitución. Flagrancia y orden de autoridad competente. Y esto de llevar a la comisaría a una persona, muchas veces hace la policía eso para identificar, comillas, a las personas o para, en este caso me sorprende que hayan llevado aparentemente con el objetivo de certificar el estado de salud mental y como decía Marco, ni siquiera tienen no es la forma y tampoco tienen los profesionales en una comisaría. A mí no me consta, abogado, que se le haya llevado para certificar ningún estado de salud. Pero entonces, ¿cuál es el fundamento jurídico de llevar a esta persona a la comisaría, siendo que... Esa pregunta yo quisiera que le traslade al comisario, porque a mí ya me llamaron cuando el señor estaba allá en la comisaría. A mí no me llamaron a preguntarme si le llevan o no le llevan. Me llaman y me dicen, estamos acá con una persona en la ¿Cómo comisaría. reaccionan los fiscales ante estas repetidas demoras? ¿Cómo reacciona? Pidiendo que no tienen sustento jurídico fiscal, no tienen. O he aprendido en flagrancia o hay una orden... polemizar con usted, ni quiero discutir con usted en malos términos, porque yo no puedo hablar del caso mucho, porque no es mi caso en realidad, yo no estoy llevando ese caso, entonces... Desconozco muchos detalles, solo tengo lo que pasó el sábado. Yo le pediría que traslade su pregunta al fiscal de la causa actual. Definitivamente, doctora, no queremos nosotros polemizar, nosotros queremos aprender nomás también y que nuestros teleoyentes aprendan. Usted es una funcionaria, ¿me permitís, Marco? Sí, usted es una funcionaria que interviene en estos casos constantemente, en este caso particular tuvo una intervención. Y me gustaría, en primer lugar, que me deje hablar sin interrumpirme, porque yo no la interrumpo, no la interrumpimos en ningún momento acá. Y segundo, que
responda a las preguntas y diga que no puede responder porque no sabe o porque no... Pero usted sí tiene obligaciones para con la opinión pública, para con los medios de comunicación y tiene que rendir cuentas de su actuación, aunque sea de manera informal ante los medios. Eso es lo que caracteriza a una democracia y a un sistema republicano. Entonces, yo por eso le pregunto, ustedes, los fiscales, aparentemente conviven con esta práctica de la demora, y usted mismo usó la palabra demora, y la palabra demora nos remite a una situación que no está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico. Ese era mi punto. Pero usted en todo momento dice, no, ese es un tema de la policía. Pero usted trabaja con los policías, y si los policías hacen mal su trabajo, usted debe señalarlo. Y debe tomar medidas si corresponde, informar a los jueces, informar a la comandancia. La demora no existe y no puede ser normalizada. Digo yo modestamente dentro de mi modesto y humilde conocimiento. Sí, dentro de mi humilde conocimiento también le digo que simplemente utilicé la palabra demora no porque estuviera en el Código Procesal Penal, sino porque es una palabra sinónimo de una aprehensión que no va a pasar y que no pasó, en este caso por supuesto de una detención, ¿verdad? Y le vuelvo a repetir, si es que la policía en su actuación ha cometido algún error, entonces se tiene que contrastar todo lo que ellos hicieron con el artículo 291 y siguiente del Código Procesal Penal, que es donde se detallan sus facultades y sus obligaciones. Si nosotros verificáramos de que ellos han incumplido o metieron la pata, por decir en términos coloquiales, por supuesto se tiene que poner conocimiento de quien corresponda, que en este caso sería Fiscalía de Derechos Humanos, si es que vemos que hay ilegalidades de parte de ellos. Si va a la Fiscalía de Derechos Humanos, olvidémonos de que algo va a ocurrir. Eso, entre paréntesis, Bueno, no quiero que usted se haga cargo de mi comentario, lo digo asumiendo absolutamente. Sí, no, está bien, pero y usted sabe su comentario. en el fondo de Doctora, su conciencia y de su en qué mente que es así. ¿En qué unidad o en qué barrial usted está? O sea, ¿con quién podría quedar la causa de los Y fiscales? eso ya depende de mesa de entrada de denuncia. Sí, pero ¿cuántos fiscales son ustedes en esa unidad? ¿3? Ahí somos 3. Y ya, ok. O sea, se va a sortear e inclusive puede quedar con usted. Y no creo porque yo estoy de turno. Ah, claro. Sí, porque lo de turnos, justamente con... No recibimos sí. mientras estamos de turno. Sí. Doctora, muchísimas gracias Gracias a usted. por la comunicación. Discúlpeme, muchísimas gracias, discúlpeme. Te informó PDS Radio TV Digital. Ya, la doctora Karina Caballero. Mm.